yo tengo, digamos, una serie de ideas que provienen justamente de mi ejercicio profesional internacionalmente. Cuando trabajaba con el Fondo Monetario Internacional, me tocó examinar las propuestas de leyes de fideicomiso que hacía por recomendación el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los principales organismos internacionales que le venden a los países que este tipo de propuesta es una propuesta buena para el país. A mí me tocó estar en contra representando al Fondo Monetario Internacional en Paraguay y en Honduras. Y justamente uno de los elementos que señalaba como vitales en la, digamos, puesta en operación de ese tipo de entidad jurídica, justamente ocurrieron en el caso de Honduras, y las sanciones, o no sanciones, sino la rigurosidad con que se aplicó un plan de reestructuración por el Fondo Monetario Internacional le hizo muchísimo daño. Quería comenzar por eso porque quiero hablar de la experiencia. En primer lugar, para que tanto un APP como un fideicomiso funcionen adecuadamente debe haber un sistema jurídico fuerte, y nosotros sabemos que no lo tenemos. Y ahí está la corrupción que pulula en la sociedad dominicana y las violaciones de las leyes en todos los aspectos y en todos los sectores de la vida nacional. De tal manera que yo no puedo entender que pueda ocurrir una excepción en este caso. De hecho, ya se han señalado algunas leyes que hacen falta y algunas violaciones en la presentación de este fideicomiso. En segundo lugar, el fideicomiso es un intermediario y todo el mundo sabe aquí que es mejor comprar el plátano en la finca que comprárselo al intermediario, porque generalmente el plátano que le vende el intermediario es más caro. ¿Y por qué más caro? Porque ahí está el beneficio del individuo que hace el servicio de llevarte el plátano a la puerta de la casa. Y justamente eso es lo que ocurre con un fideicomiso. Un fideicomiso es un intermediario, y ese intermediario lo único que está haciendo es aprovechando los activos públicos para cobrar una renta, sin hacer una sola inversión. Porque lo que va a hacer es a tomar todos los activos de Punta Catalina, y por eso van a cobrar. Y no solamente eso, sino que habría que ver cuáles son las ventajas que es posible que tenga con las ventas directas de las empresas, de la gente que está ahí en el comité técnico, a la propia empresa. Todavía eso no lo sabemos, eso lo sabremos después, pero después será tarde. Pero algo todavía mucho más interesante es el decreto 637-21, que es el decreto que garantiza el equilibrio económico de cualquier negocio que haga el sector privado con el gobierno. No importa que usted tenga una gestión administrativa desastrosa, el gobierno sale para que usted tenga beneficio y lo va a apoyar, independientemente que usted pierda. Por esa razón encuentro tan sin sentido la Constitución muy avanzada del 2010, cuando elimina justamente la participación del sector estatal en la economía. Cuando Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo y que tiene justamente toda esta parafernalia de políticas públicas basada fundamentalmente en la privatización, justamente ese país es el que ha tenido la intervención más extraordinaria en cualquier país desarrollado. Estados Unidos, en el año de 1963, puso a todo el sector privado a trabajar para un proyecto del gobierno, que fue poner un hombre en la luna. Y todas las investigaciones que había hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, léase el Internet, la pantalla digital, el GPS, la pantalla táctil, fueron puestas al servicio del sector privado para que desarrollara, a través de innovación, productos que fueran útiles para el mercado. Y aquí, el sector público solo ha servido para que el sector privado haga negocios.
todas las empresas públicas trujillistas desaparecieron en manos del sector privado sin haber ni una licitación, sin haber emitido una sola acción y sin que nadie la hubiese comprado. Entonces, ese sector privado que trata supuestamente con su eficiencia sustituir a ese sector público ineficiente, resulta que necesita de ese sector público ineficiente de que haga inversiones para el sector privado quedarse posteriormente con ellas porque dice que usted es ineficiente. Pero ¿se han preguntado ustedes cuánto recibe ese sector privado ineficiente de exenciones fiscales? 245 mil millones de pesos por año. Evade el 63% del impuesto sobre la renta y evade el 43% de los impuestos al consumo. Pueden protestar, no hay ningún problema, yo soy abierto. Entonces, no es ese el sector privado efectivamente que puede decir que el sector público dominicano es inservible. Al contrario, hemos tenido políticos muy malos que han permitido justamente que eso ocurra, ¿no? Entonces, evidentemente que si tenemos un sector público débil, tenemos un sistema judicial débil, tenemos una corrupción que gobierna prácticamente todas las instancias de la vida nacional, pues efectivamente un contrato de esta naturaleza no puede tener éxito solo para el beneficio del sector privado y no para el beneficio de todos. Incluso hay gente que dice que el sector público es ineficiente porque no genera beneficios, pero tampoco lo es el sector privado porque necesita de las exenciones para tener beneficios, porque dicen que si se le quitan las exenciones, ellos salen del mercado. ¿Y qué eficiencia es esa que depende tan sustancialmente de las ayudas públicas? En segundo lugar, o en tercer lugar, la Central Termoeléctrica Punta Catalina no es una empresa, es una línea en la presentación de los estados financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, o de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. No es una empresa. Por esa razón, cuando me hablan del fideicomitente adherente, mi cabeza comienza a ponerse, digamos, un cortocircuito, porque ¿cómo es posible que haya un fideicomitente que vaya a hacer aportes de capital cuando ni siquiera hay una constitución de una compañía que le permita, a través de la venta de acciones, hacerse dueña de parte de las acciones, a través de un proceso de licitación pública y competitiva? Entonces, efectivamente, lo que hay es otra cosa a la que me voy a referir posteriormente. La ley establece el secreto fiduciario, lo más peligroso que hay en esa ley. Digo, es una ley, el secreto fiduciario en todas las partes del mundo efectivamente lo establece. Pero en el caso dominicano, con los contratos que hemos tenido de ejemplo, por ejemplo, como el de la carretera Santo Domingo-Samaná, que es terrible, del cual usted no conoce un estado financiero, de cuánto entró ahí, de cuánto cobraron, de cuánto... Se sabe que el gobierno pagaba alrededor de 4.000 millones de pesos por año, pero nada más, no se sabe nada más. Sí se sabe que había una cláusula en el contrato de ingreso mínimo garantizado que establecía que si la cantidad de carros que pasaban por la autopista no eran suficientes para que la tasa interna de retorno del proyecto fuera 16%, el gobierno tenía que poner la otra parte. Pero el estudio de mercado lo hizo la propia firma. Es decir, fue juez y parte. Y obviamente puso la cantidad de carros que permitían tener una tasa interna de retorno teórica de 16% y en la realidad era probablemente de 5 o 6 y el resto lo ponía el gobierno, es decir, nosotros, pero no nosotros, sino lo que más consumen en este país, que son los que más pagan impuestos, alrededor del 76% de los ingresos tributarios, lo pagan los consumidores. Sobre todo aquellos consumidores que su salario no le da y que sencillamente lo consumen todo. Es decir, esos son los que más contribuyen al pago de los compromisos de gastos que tiene el gobierno. El contrato de fideicomiso dice que
O sea, hay varios elementos ahí extraños. El sector privado dice que este es uno de los vehículos más convenientes para financiar las actividades públicas cuando el gobierno no tiene dinero. Pero eso es falso. Y voy a decir por qué es falso. Primero, porque lo que hace el sector privado inmediatamente tiene un contrato de esta naturaleza aprobado en el Congreso de un país, es tomar el flujo financiero que ellos han calculado para ese proyecto, llevarlo a un organismo de crédito y decirle, mira, yo tengo un contrato con el gobierno dominicano y ese contrato me va a dejar un flujo de ingresos hasta 30 años. Con eso sirve de colateral para coger prestado. ¿Cuál es el problema de que coja prestado en esas circunstancias? Sencillamente que al coger prestado en esas circunstancias, el préstamo está garantizado por el gobierno. Y según los estándares de contabilidad internacional, cuando un préstamo es garantizado por el gobierno debe registrarse en las cuentas públicas como deuda. Y aquí no lo hacemos. Por esa razón, esa deuda que le dicen a ustedes que es, esa no es la que es. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? En ese contrato de fideicomiso se está proponiendo la entrega al cabo de 30 años de lo que quede del activo, porque dice el activo residual. ¿Cuál es el problema de ese contrato? ¿Y cuál es el problema que tiene el gobierno? Que inmediatamente usted registra en los libros del gobierno que tiene una deuda, eso es un pasivo, y cuya contrapartida, que es el activo que está administrando el sector privado, que lo va a poner en los libros del gobierno al cabo de 30 años, de tal manera que ahí hay un déficit. Y ese déficit se va cubriendo, ustedes saben cómo, cuando los privados en el fideicomiso comiencen a pagar la deuda. Y ese pago de la deuda se va a ir registrando en el gobierno para ir compensando el pasivo que tienen. Entonces, como se va a entregar algo residual, lo cual es increíble, es la primera vez que veo que eso no está bien definido, normalmente la entrega condiciona a que se entregue un activo exactamente en las mismas condiciones técnicas que recibió el sector privado el activo, para que el gobierno no cargue con los gastos, es decir, con los riesgos. Aquí los empresarios privados son excelentes poniéndole riesgo al gobierno. Y el gobierno, como está dirigido por políticos que ustedes saben, no lo voy a calificar, y aceptan cualquier cosa, efectivamente están muy contentos con el sector privado porque al final de cuentas ellos son los que financian las elecciones y al final de cuentas ellos lo necesitan para los proyectos reeleccionistas. Y efectivamente eso es gravísimo, ¿no? Exenciones fiscales. Aquí en el fideicomiso de Punta Catalina hay exenciones fiscales de impuestos sobre la renta, de ITEVIS, de imagínense cualquier impuesto, todos están exentos ahí. Porque el sector privado eficiente dominicano no puede funcionar sin las exenciones, increíblemente. Polinar. Uno de los... Me quedan 15 minutos, ¿está bien? No, 5. 5. Yo termino en 5. Uno de los activos que no incluye increíblemente ese contrato de fideicomiso son las ventas de electricidad. No están incluidas. ¿Sí? ¿Por qué? Todos los otros activos están incluidos. ¿Por qué no está incluido venta de electricidad? ¿No? Eso es medalaganario. O está regido por otros, lógica que no es la que conocemos. También ya se mencionaron los contratos que pasaron o que intentan pasar ilegalmente a Punta Catalina, los 38 contratos, eso, ¿no? Que están ahí, que no han ido a licitación como establece la ley y van a ser traspasados tranquilamente, ¿no? Y el comité técnico. Ya se ha dicho que el comité técnico tiene todas las atribuciones y puede tomar cualquier tipo de decisión. Nadie lo puede remover. Es ley, batuta y constitución, de tal suerte que
una empresa de esa naturaleza, evidentemente que es altamente fructífera para el sector privado eficiente de la República Dominicana. Finalmente, yo quiero decir que la propuesta que tiene el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas para este fideicomiso es dejarlo sin efecto, ni siquiera pensar en eso. Todavía no tenemos ni la educación, ni las leyes, ni la empleomanía pública para dirigir un fideicomiso de esa naturaleza. Por tanto, si el sector privado, como dice, quiere competir, entonces que el Estado haga una emisión de acciones, que cree una compañía, y si es tan bueno el negocio, entonces que el sector privado compre las acciones. Esta empresa no le debe un centavo a nadie, no necesita que cojan prestado. Tiene 180 millones de dólares de beneficios al año, según lo que dice el gobierno, ¿no? Entonces no le debe a nadie, porque el capital lo puso totalmente el Estado, con robo o sin robo, pero lo puso el Estado. De tal manera que no necesita que el sector privado entre al auxilio para dar dinero, no necesita dinero. Es una empresa que está generando, independientemente de los errores que cometa el Ministerio de Minas, está funcionando adecuadamente. De tal manera que haya una emisión de acciones, se cree una compañía por acciones, y si al Estado le gusta tanto el negocio, que compre acciones y que se haga accionista de esa empresa. Y dejemos este vehículo tan extraño del fideicomiso, que lo único que hace es dar un beneficio inmerecido al sector privado, al sector privado rentista de este país. No innovador, porque de eso no encontramos innovación en este país. No aumento de la productividad, eso no lo vemos en el sector privado dominicano, de eso no se habla. Tampoco se habla de aumentos salariales para que la productividad, que ha estado siempre por encima del salario real, sencillamente se ajuste, como dicen las leyes del mercado de los economistas neoclásicos o de los economistas, ¿cómo es que le dicen ahora? Neoliberales. Exactamente. Muchas gracias.